Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con nosotros en su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Revelación, capítulo 6, Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Y clamaban gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el privilegio que tú nos permites, Dios, leer tu palabra, Señor. Permite que cada uno televidente que tenga el privilegio de ver, Señor, este momento, este programa, Dios, o lo que verán el siguiente día o días postreros, Señor, permite que seas tú glorificado en las vidas de cada uno de ellos, Dios, y danos entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros para poder hablar de la grandeza, de las maravillas tuyas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, que así sea. De nuevo con todo su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestro panelista hoy. Dios me lo bendiga, mi nombre es Héctor. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy es los 4 caballos apocalípticos y su significado. El significado de los 4 caballos apocalípticos. Si vamos a mirar aquí varios puntos de suma importancia, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, ¿entiendes? Y lo que sucedió en estos 4 caballos se representa. El Señor permitió que sucediera esta cosa. Bien, aquí, varones, como estos 4 caballos, ¿qué están representando? Y ¿qué va a hacer Dios a través del significado de estos caballos? Amén. Vemos en los significados de este capítulo 6 de Apocalipsis. Primero vemos que alguien viene sobre un caballo blanco, un caballo que viene a traer la paz, pero al final, si nosotros nos damos cuenta del versículo 1, que dice, para vencer, ya Cristo Jesús venció, tiene toda potestad bajo los pies de Él, toda potestad en los aires, en los cielos, en el mar, está bajo los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, el Hades, pero aquí vemos nosotros como una paz que va a dar el mundo, una paz que viene del hombre, no viene de parte de Dios, una paz de la cual
todos dirán, tenemos paz, pero una paz temporal. La paz que da Dios, dice en el capítulo 14 de San Juan, que vemos nosotros que la paz, que no se turbe nuestro corazón, sino que tenga paz, pero no la paz que da Dios, sino la paz que da el mundo, que es momentáneo, pero la paz que da Dios es eterno para siempre, y que siempre va a haber un gozo, siempre va a haber una seguridad, una estabilidad, una esperanza en Cristo Jesús, que esa es la paz de Dios. Pero aquí representa o viene diciendo, va a venir paz en este mundo, pero va a ser un tiempo de paz, no un tiempo del glorioso paz de Dios. Y la palabra nos enseña que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. Ahí está la paz de Dios, la paz que nos va a guardar nuestra mente, nuestro corazón, en la mano de su Hijo amado, el que venció la muerte y potestad, al mismo Satanás que venció. Ahí vamos a ser guardados nuestro corazón y nuestro pensamiento en su Hijo amado Jesucristo. Manuel. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, es un privilegio que Dios nos permite a cada uno televidente de poder ver y escuchar la palabra de Dios. Vemos aquí el privilegio que Dios le da al hermano Juan, ver en visión espiritualmente cómo lo que iba a acontecer, lo que nuestro Señor Jesucristo le revelaba. Y con el privilegio que Él le daba, que miraba el Cordero que es nuestro Señor Jesucristo, Él abría los sellos. ¿Para qué? Para el tiempo presente, el futuro, lo que ha de acontecer. Pero sobre todo los 4 sellos, serán los 4 caballos, se basa sobre lo que es hambre, enfermedades, muerte, y todas estas cosas que ha de acontecer en lo que ha de venir. Sobre todo enfermedades fuertes que pues la ciencia busca la manera como buscarle una cura, pero es imposible, porque ya lo que Dios ha estipulado en su palabra, eso tiene que acontecer. Pero a través de la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros y seguiremos aprendiendo por la palabra de Dios de lo que ha de venir, pastor. Amén, muy bien, sí, claro de Dios. Bien, si usted se da cuenta, estos colores son 4 caballos y cada uno tiene un color. Tiene el color blanco, tiene el color rojo, tiene el color negro y tiene el color amarillo. Entonces es muy importante comprender. Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer en el futuro y le reveló a Ezequiel lo que iba a acontecer. Entonces, si usted lee, va a encontrar las mismas cosas allí a través de los tiempos, a través de las generaciones. Vemos que está llegando a su cumplimiento. En otras palabras, es la ira de Dios. Como decían nuestros hermanos, el caballo blanco significa paz, pero es una paz que es efímera, corta, no es duradera. ¿Y quién la va a establecer? El anticristo, ese que viene montado, ese jinete que viene montado en ese caballo blanco, es el hijo de Satanás. Se llama la bestia o el falso Mesías. Él va a querer conquistar. El mundo va a estar de pie para arriba y la cabeza para abajo. Es un desorden terrible. Y las naciones van a tratar de buscar. Pues entonces va a venir con una paz corta, artificial, haciendo prodigios y milagros. Mire que se dice que le van a hacer rey. Eso es lo que dice ahí, que le van a hacer rey. ¿Entiendes? Le dan una espada y una corona. Y salió, como decía el varón, salió venciendo y para vencer. Deja dicho que no era. No era. ¿Sí? Porque ya el Señor venció. Sí. ¿Entiendes? Este va a vencer a través de militares. Jesús no. Jesús metió en el sector espiritual porque venció a Satanás. Dice que esta lucha que viene con este caballo blanco es artificial, no es la paz verdadera. Quien da la paz solamente es el Señor. Él lo dijo ahí en capítulo 14 de San Juan. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y mire que es tan corta esa paz, entiende, que en el caballo rojo, segundo caballo rojo. Ya sí. Ahí tiene el punto, que significa que sangre. Entonces, que es guerra. Va a haber guerra. Todas aquellas personas que no se sometan a la voluntad del anticristo, lo va a perseguir. Va a haber derramamiento de sangre por todas partes. ¿Entiendes? Dios lo va a permitir. O sea que es muy importante que entienda esta cosa en este caballo rojo. ¿Entiendes? Está ya firmada la Tercera Guerra Mundial. O sea que es muy importante. Va a haber una guerra. Va a haber otra guerra, ¿me entiendes? Que se llama la guerra del Armagedón, que está en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero esta guerra que viene, el hombre la va a firmar. ¿Entiendes? Ahí va a haber poderes nucleares, va a haber poderes, ¿me entiendes? Artificiales de la ciencia artificial. Va a haber muchísima mortandad, ¿entiendes? Terrible. El caballo, ¿entiendes? Negro. Ese es otro punto que vamos a estar mirando allí, que significa, ¿me entiendes? Escasez. ¿Entiendes? Va a haber un desbarajuste económico
tan terrible, ¿entiendes? Mira que trae una balanza. Es más, vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Salió el otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Usted ve lo que dice la palabra de Dios? Va a haber una paz corta, duradera. Pero luego viene ¿qué? Guerra. Se le dio una espada, o sea, para quitar la paz que había ahí, porque se va a sentar. Pero el tercer caballo, ¿entienden? Muy importante, que es negro, trae una balanza, va a haber una escasez. Y todo va a estar por las nubes, todo va a estar por las nubes. Entonces esa escasez, esa hambruna que va a haber, no va a haber alimento, óigame bien, no va a haber alimento, todo va a estar caro. 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario es la jornada de una persona. Si usted se gana $100, eso le va a costar 1 libra de arroz. O sea, para que vea la escasez que va a haber. Por eso que la gente se va a dejar marcar, porque lo único que va a tener comida va a ser el anticristo. Entonces por eso él va a marcar a todo el mundo, ¿entiende? Y para que usted pueda comprar y vender. Si usted no tiene esa marca, usted no puede. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, de verso 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Ve usted? Son 4 caballos. Vamos a lo que dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis, entiende 6, para que usted vea el último caballo. Cuando abrió el 4 sello, oí una voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ve usted? ¿Va a haber qué? Mortandad. El caballo amarillo significa muerte. Y eso anda en todas las generaciones y en diferentes épocas. Ha venido por los 4 puntos cardinales estos caballos. ¿Sí? Y ahora va a haber, totalmente va a venir, porque va a ser la ira de Dios. Hasta ahora han sido solamente algunas sucesiones que ha pasado. Usted puede ver lo que pasó en Egipto, lo que pasó en China, lo que pasó en Europa. Pero ahora va a ser mundialmente al mismo tiempo. Estos caballos se van a dividir por todas partes, de acuerdo a lo que dice Ezequiel. Entonces mire bien, aquí el punto. Un caballo amarillo, muerte, palidez, enfermedades de toda índole, oigan bien, toda clase de enfermedad, y los médicos, la ciencia médica no va a poder el basto. No va a poder dar el basto, porque ellos mismos van a tener enfermedades. Enfermedades que usted nunca ha visto. Va a haber enfermedades terribles. O sea, note bien, 3000 años atrás hubo una peste terrible después del arca, ¿entiende? Y eso va a continuar ahora con estos caballos. Para que se dé cuenta la ira de Dios. Ese es el significado de estos caballos.
es la mano de Dios, por cuanto el hombre ha estado siendo idólatra, pagano, ha estado viviendo en corrupción, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé con el arca. ¿Entiendes? Pero ahora ya el hombre conociendo de estas cosas, se ha revelado con estas cosas, pues entonces viene la ira de Dios. En los 4 puntos cardinales, 4 caballos van para los diferentes puntos. Es decir, que viene este para el norte, viene este para el sur, viene este para el este y oeste. Y después se cambian, llevando todas esas cosas. Mortandad. Y por otro lado, el anticristo, que se va a hacer pasar por Dios. Mire los 3 poderes. Poderes religiosos, poderes políticos y poderes económicos. Esos 3 poderes están ahí registrados en esos caballos. Si usted sigue leyendo en ese capítulo, se va a dar cuenta que dice allí que vi las almas de los capitados. ¿Entiende? Cuando se abrió ese sello, estaban gritando, ¿y hasta cuándo nos va a mantener aquí? O sea, quiero que entiendan esto. Amén, gloria a Dios. Sí, un privilegio que Dios nos, a través de su palabra, nos enseña siempre cuando. Y vemos aquí también en 1 Tesalonicenses 5 donde 5 del 3 dice la palabra de Dios: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El privilegio que Dios nos da, y a través de la palabra nos enseña de lo que es de la salvación, pero también cuando el hombre, el gobierno, nación, diga hay paz y hay seguridad, ahí donde viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a través de la palabra Dios nos enseña a cada uno de nosotros, a televidentes, que mientras hay vida hay esperanza a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero también podemos no tardar mucho. ¿Por qué? Porque también la muerte lo puede sorprender a uno también. Puede ser que uno está ahorita hablando, la noche uno no sabe lo que puede acontecer, solamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que debemos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Amén. Es muy importante. Aunque hay veces queremos hacer muchas cosas nosotros, pero sabemos que Dios lo necesitamos. Es el respirar de cada uno de nosotros. Entonces, a través de su palabra nos enseña que lo que ha de venir en la tierra, ¿para qué? Para la humanidad, los que no se arrepientan de sus maldades. Amén. No tenemos que dejarnos fácilmente de nuestra manera de pensar fácilmente. ¿Por qué? Porque no debemos tener una manera de pensar que cualquier cosa nos engañe, cualquier cosa nos desvíe, o alguna palabra que venga que no es dirigido por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que discernir esto, porque estamos en un dormir espiritual y cualquiera puede venir a engañarnos. Y vemos en nosotros que lo que va a acontecer en el capítulo 6 de Apocalipsis, que le estamos dando lectura a todo lo que va a acontecer, la ira de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros atesorar? ¿Cuándo podemos entender que el día del Señor está cerca? Es que nuestro modo siempre esté como la mente de Cristo Jesús. Amén. Que tengamos siempre el anhelo de buscar el reino de Dios. Todo lo que es del cielo, lo que viene del cielo, porque allá vamos, ahí es que Dios nos invita, ahí es que Dios nos llama, ahí es que Dios está preparando un lugar donde va a ser nuestra morada final, en el cielo. No va a ser en la tierra, porque va a ser destruida, lo dice la palabra. Y la palabra es de parte de Dios, que Él lo va a destruir. ¿Por qué? Porque va a reinar 1000 años. Pero en cuanto al reinado de Dios, tendrá que limpiar, purificar esta tierra, porque esta tierra ya está contaminada, este mundo está contaminado de pecado, de maldad, de corrupción, de toda clase de índole. Ahí está esta tierra ya dañada. Dios no la dejó al hombre así, se la dejó la tierra purificada con muchas bendiciones, pero la maldad del hombre ha hecho que todas estas bendiciones de Dios no se puedan ver. ¿Por qué? Porque al oído del hombre, el corazón del hombre es como pesado para recibir la palabra de Dios. Así que no nos dejemos de mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni nos turbemos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo esto va a acontecer. Ya la palabra de Dios está escrita, ya la dejó Dios, ya dijo Dios, y esto va a acontecer. Nada va a cambiar. Pero lo que Dios nos dice a nosotros que sí puede cambiar es nuestra vida, es nuestra manera de que estamos viviendo. Quizá conocemos, escuchamos de Dios, pero no queremos dar nuestra vida a Dios. Y Dios todavía nos está dando esa oportunidad, ese tiempo, para que podamos volver a Él, que podamos nosotros adorar y glorificar, que podamos estar donde su Hijo amado Jesucristo está preparando morada, para que donde está Él, dice, quiere que estemos nosotros. Pastor. Amén. Sí, así es muy importante que entendamos, amados hermanos, sobre el anticristo, la bestia, tiene como decía nuestro hermano, muy importante que entendamos qué cerca está. Por eso es que viene un caballo blanco, para establecer la paz.
Pero mire bien el engaño que va a haber, ¿entiendes? Una espada lo va a traspasar y es una muerte artificial, Después va a revivir para que entonces vea, como el Señor murió, resucitó. Pues eso también es lo que Él va a hacer, ¿me entiendes? Pero es mentira, es falso. Ahora mismo mucha gente están haciendo que están muertos, que murieron, y lo tiran por las noticias y cuantas cosas. Y están, ¿entiendes? Simplemente durmiendo, lo han puesto a dormir. ¿Por qué? Porque va a haber, ¿entiendes? Lo que está pasando es terrible. Estos caballos, ¿entiendes? Están representando el tiempo totalmente de la crisis, de la ira de Dios. En primer lugar, un gobierno artificial falso que va a venir. Y ahí dice 4 cosas de suma importancia. ¿Entiendes? Mayormente caballo negro. Deja dicho que crisis económica. Por favor, le hemos dicho por algunos años que administren, que no gasten, como dice Isaías 55, que no gaste su dinero en lo que no es pan. Guarde, compre cosas porque no va a haber. El agua, usted va a ver, no va a haber agua. Y la que haya, entonces va a estar contaminada. La Biblia dice en el capítulo 9 de Apocalipsis que se va a convertir en ajenjo. Y luego se va a convertir en sangre, de acuerdo al capítulo 16 de Apocalipsis. O sea, todo ya está establecido. O sea, que entienda bien, la economía va a estar por el piso, no va a haber empleo, solamente el gobierno va a tener, y para usted tener empleo, o comprar o negociar, va a tener que dejarse marcar, ya sea en la frente o en su mano derecha. Le van a poner a todos los niños que nazcan, ya lo están haciendo en Europa, le van a poner un microchip, ¿me entiende? En su cuerpo, para identificarlo. Porque lo que viene, ¿me entiende? Viene un levantamiento de la iglesia y la gente va a decir que son extraterrestres. O sea, le hemos dicho en otra ocasión. Por eso, administre. Lo que usted tiene, no lo gaste ahí, estar comprando ropa si no la necesite, ¿sabes? No, administre, lo va a necesitar. La cosa va a estar por encima. En segundo lugar, alimentos. Hay alimentos íntegros, usted puede comprar y guardar, que no se dañan rápido, que duran varios años. Guárdelo. Lo que viene fuerte. Así, y dice ahí la palabra que lo que se deje marcar no van a ser salvos. Así que ese caballo blanco, ese caballo rojo que va a quitar la paz de la tierra, ese caballo negro que va a haber mortandad por cuanto la crisis, la economía va a estar por el piso y todo va a estar alto. Los alimentos que se encuentren va a estar bien caro. No, ahora mismo. Usted compraba 60 huevos por $4. Sí. Y ahora tiene que pagar 30 y pico y demás los taxis. Óigame, solamente esto ahora. Vea bien, vaya a la tienda y se dé cuenta, todo va subiendo. No hay nada, ¿me entiende? Entonces, la economía en el sentido de la luz, la gas, los bancos, va a haber quiebra de bancos, va a haber escasez de todo, hermano. Le estamos diciendo esto porque estos caballos es pronto ya. El caballo es veloz, lo que significa esto es veloz, que va a ser pronto, que es pronto. Cuando el tiempo de Dios venga, ¿me entiende? Usted sabe que el mundo, Dios le dio 70 semanas a Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, que son 490 años, de eso se han cumplido 483, solamente queda una semana. Son 7 años que se va a dividir en 2. Óigame bien, cuando comience el tiempo, esa semana va, porque el anticristo solamente va a tener 3 años y medio. 3 años y medio. Bien, 3 años y medio solamente lo que va a gobernar. Lo demás es la ira de Dios que va a estar sobre la tierra. Porque el Señor se aproxima. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está usted preparado? ¿Está viviendo? O sea, le estamos diciendo la palabra. Y ese caballo amarillo, toda clase de enfermedades, va a haber mortandad, va a haber guerra, va a haber crisis. La gente va a morir, dice el capítulo 9 de Apocalipsis. Usted caminando por la calle se va a caer muerto. Se le va a caer la oreja de cuántas cosas. Tenemos un poder nuclear, ¿entiende? Que se le va, cuando tiren esa bomba, se le va a caer el cabello. Le va a dar cáncer. Le va a tener úlcera. Todo eso ya está establecido. Todo está establecido. Solamente esperamos el rato de la iglesia. Aleluya. Santo. El levantamiento de la iglesia. ¿Está usted preparado? ¿O usted quiere pasar por estos 4 caballos que pronto van a comenzar a correr? Y que ya se están metiendo por toda la nación. Es muy importante que entendamos. Bueno, tenemos que parar, varón. Ore a Dios por todas estas cosas, que le abra los ojos al Señor y por el mensajero. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que podamos atesorar y podamos rendir nuestra vida en tus manos, Dios. A cada uno, Señor, que permites tú, Señor, a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, Señor, que puedan, Señor, venir a ti y buscar, Señor, refugio en ti, Dios, porque sabemos que los acontecimientos han de suceder en el tiempo perfecto tuyo. Pero ayuda a la familia, al hogar, al matrimonio,
cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor, que anhele, Señor, buscar tu rostro. Te pedimos, Señor, por el predicador de este momento, bendícelo, guárdalo, dirígelo con el poder de tu Espíritu Santo, y que la palabra sea el alimento para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden, amados hermanos, el significado de los 4 caballos. Pero escuchemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del siervo del Señor, Héctor Sequí. Amén, gloria a Dios. La palabra se encuentra en esta tarde, es en Salmo 51, versículo 10, 11 y 12. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Bajo el tema, ¿quién es el que escudriña el corazón? Amén. Vemos, amados hermanos, el privilegio que Dios nos da a nosotros, a cada uno en estos tiempos, que todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Vemos aquí en el Salmo 51. Salmo 51 se relata de un siervo de Dios, David. Era conforme el corazón de Dios. Sabemos que la historia de él, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo puso como rey. A transcurso de esto, que fue ungido, cuando fue ungido, el mismo Espíritu Santo tomó su vida, alma, cuerpo, espíritu, mente. Pero a transcurso de esto fue un siervo de Dios, un instrumento y canal en las manos de él. Hizo muchas cosas en las manos de Dios, enviado por Dios, sometido a Dios, en obediencia a Dios. Pero en un momento hubo un fallo. Tal vez mucha gente dirán, pues todos aquellos que le sirven a Dios no fallan. Sí fallan cuando hay un descuido espiritual. El hombre, conforme a la voluntad de Dios, muchas veces hemos mencionado aquí, que cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo, vive por el Espíritu y anda en el Espíritu, es muy difícil que esa persona sea un momento confundido o vengan pensamientos fuera de la voluntad de Dios. Vemos aquí David, cuando el pueblo de Dios estaban en guerra, él estaba supuesto a estar en guerra, tenía que luchar con sus soldados, pero en vez de luchar él con sus soldados, él se quedó en casa. Y ahí a veces hay peligro, porque cuando uno se queda en casa y sabiendo que hay lugares donde ir a predicar o hay servicio de Dios y uno se queda, empieza a ver cosas y vienen pensamientos que le quita lo que es la visión a Dios. Pero vemos aquí en el versículo 1 donde él reconoce: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedad, borra mis rebeliones. Pero cuando él escribía este salmo, antes de que él escribiera este salmo, había algo que estaba aconteciendo. Era de que él, pensando, aunque él conocía de Dios, pero un momento, como mencionaba anteriormente, que el descuido, pensando que Dios no estaba viendo lo que él había hecho. Y hay momentos que, como televidente, que hay cosas que el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, está haciendo, creyendo y pensando que Dios no lo está viendo. Hay momentos que Dios da un tiempo. Dios da un tiempo, un silencio, para ver qué es lo que nosotros hacemos. Si confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra transgresión delante de Dios, reconociendo que hemos fallado delante de los ojos de Dios. Y esto es lo que Dios le hizo a David. Le dio un tiempo, pero David no lo quería confesar, él lo estaba ocultando. ¿Habrá algo oculto que Dios no puede traer a la luz? Es imposible, porque Dios lo va a traer, tarde o temprano Dios lo va a revelar. La palabra de Dios dice que Dios no hace nada antes que revele a sus siervos y sus profetas. Vemos aquí, la ira de Dios venía sobre David, pero vemos caballerosidad de Dios, el amor de Dios, que envía un siervo, a un profeta de Dios,
Pero vemos también, el profeta andaba conforme a la voluntad de Dios. Su nombre era Natán. Cuando le tocó que reprender al rey, que era el David. Pero como él sabía que era Dios que lo había mandado, él no tenía miedo, sino que sabía quién era el que andaba con él. Le dijo de lo que había acontecido. Después, al final de este mensaje que le dio, él le dice, esa persona eres tú. Porque él estaba buscando la muerte para la persona que supuestamente había hecho lo que había cometido. Pero no, Natán le dice, esa persona eres tú. Y en el transcurso en este salmo que Dios, a través de David, muchas veces como persona, hombres y mujeres, cometemos adulterio, fornicación, nos vamos lo que es las cosas del mundo, nos desviamos de la voluntad de Dios. Muchas veces que Dios nos habla a la vida de nosotros, pero nosotros no queremos aceptar. Dios tiene que usar hombres y mujeres para reprendernos. Pero como anteriormente alguien mencionaba que cuando uno tiene el oído pesado, es algo difícil de aceptar la reprensión de Dios. Porque tanto es la maldad en el corazón del hombre que está de continuo haciendo lo malo y haciendo lo malo. Dice aquí en el 10, crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconociendo que había fallado delante de Dios. Él reconociendo que sabía que había algo oculto que fue revelado ya. Y Dios lo perdonó. Porque era conforme, andaba conforme el corazón de Dios. Pero tampoco las consecuencias hubo. Dios no permitió que el hijo que tuvo con Betsabé naciera. ¿Por qué? Porque era necesario. Pero a transcurso de eso, la casa de David, hubo guerra. Entre los hijos se peleaban. Padre y hijo se peleaban. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del acto del pecado de la humanidad. De generación en generación. Pero qué lindo es cuando uno reconoce y sabe que el que escudriña el corazón, la mente, el alma, es Dios. Y Él reconoce, crea en mí un corazón. Por eso mencionaba anteriormente que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro del corazón de nosotros, si hay amor, transmitimos amor. Si hay gozo, transmitimos gozo. Y si hay alegría, transmitimos alegría. Y si hay palabra de Dios, damos palabra de Dios. Aleluya. Conforme el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace. Por eso dice que de la abundancia del corazón, el corazón. Dice que del corazón mana la vida. Cuando nosotros tenemos escrito la palabra dentro de nuestro corazón. Esa palabra nos fortalece en medio de un quebranto, en medio de una necesidad. Pero es muy importante, televidente, que es necesario que abrir nuestro corazón para Dios. Cuando nosotros permitimos que Él no entre en nuestro corazón y mora en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra manera de ser es diferente. Amén. Cuando hay tristeza, Dios manda a cantar alabanza. Cuando hay tristeza, Dios lo manda a orar a uno. Yes. Pero cuando nosotros estamos pecando delante de Dios, estamos convencidos que no nos podemos acercar a Dios, porque hay algo que nos está apartando de Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios de amor, que nosotros tenemos que entrar y decirle, Señor, yo he pecado, yo he fallado, yo no he orado, yo me he alejado de ti, no estoy haciendo lo que yo hacía antes.
Tengo necesidad de tu presencia. Tengo necesidad de tu Santo Espíritu. Renueva a mí un corazón, un espíritu recto delante de ti. Amén. Eso es lo que Dios hace cuando el corazón está dispuesto a reconocer que Dios es importante en nuestras vidas. Amén. Que así sea. Pero en el versículo 2 dice David, ahí leyendo, hablando, lávame y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Reconociendo que tenía pecado y que tenía maldad por lo que había hecho. Y Dios, que Dios Todopoderoso de misericordia, recibió, lo restauró. Entonces, este mensaje cuando yo lo leía, me tocaba mi corazón. Porque hay muchas cosas como servidores de Dios, uno no lo está haciendo. A veces uno se pone a predicar, a hablar. Es fácil de hablar. Es fácil de leer la Biblia. Pero es difícil como personas someternos a la voluntad de Dios. Aleluya. Y el sometimiento que hace a la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a orar. Dice que no sabemos lo que vamos a pedir, pero Él ya Él intercede por nosotros. Él pone palabra en nuestra boca. Él pone palabra en nuestro corazón para entrar, para adorar y para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Mas David aquí le dice, renueva un espíritu recto delante de mí. Vemos aquí, una persona que tiene el Espíritu Santo anda conforme a la voluntad de Dios. Pero en Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros tenemos contristado el Espíritu Santo de Dios, no podemos acercarnos a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. Es el que nos enseña a nosotros que debemos reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer que hemos fallado. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que necesitamos a Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos lugares. Porque es el que nos ayuda a nosotros. Pero a transcurso de eso David dice, no eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación. Cuando la persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, vive en obediencia, hace los mandatos, los estatutos, guarda su mandamiento y vuelve nuevamente a pecar. Dios no es que quite su Santo Espíritu, el Santo Espíritu lo pone a un lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Dice que la palabra de Dios dice que hay que ser santo para ver a Dios. Si no estamos en santidad, nadie verá a Dios. Aleluya. Entonces la santidad es a través del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas, nos hace como le hizo a David, reconociendo y como podemos decir, vomitando el pecado que había cometido. Ya no lo volvía nuevamente a cometer. Gloria a Dios. Pero como siervo, como instrumento, como persona que miran este mensaje, es importante. Todo joven, todo niño que nace, viene de un pecado. Pero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él limpia de todo pecado. El Dios al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, le escribe su nombre en el libro de la vida. Ese habla de la salvación. No quite de mí el gozo de tu salvación. Cuando está el poder de Dios, cuando está el Espíritu Santo en uno, hay gozo, hay paz,
Pero cuando no está el gozo del Espíritu Santo, vemos lo contrario. Viene desánimo, viene desaliento, los afanes de la vida, los afanes del trabajo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el gozo de la salvación, el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Jorge mencionaba anteriormente que la paz, cuando está Dios en el corazón de uno, en la vida de uno, hay paz. Y la paz que Dios da, no paz como el hombre la da, sino que la paz que da Dios es eterna. Amén. En medio de una noticia que le pueden dar a uno, uno vive en paz, porque uno conoce quién es Dios. Por eso es muy importante que cada uno que ven hoy en este día el programa, es muy importante conocer quién es Dios. Muchas veces profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos, con nuestros actos, lo negamos. Podemos estar tiempo en el Evangelio, predicando, pero si no damos testimonio que Él mora en nosotros, hay algo que está fallando. Hay una mancha en nuestra ropa. Y no en nuestra ropa de vestir, sino en nuestra ropa espiritualmente hay mancha, hay contaminación. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Es lo que sale del corazón, los malos pensamientos. Vienen los malos pensamientos, lo que es el adulterio, la fornicación, la hechicería, lo que es la transgresión, la idolatría, el paganismo. Eso es lo que el hombre constantemente siempre refleja, porque sabemos que el hombre se disfruta lo que el mundo da. Pero si cuando hablamos de lo que es de la palabra de Dios, mucha gente huyen de la palabra de Dios, huyen de servir a Dios. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos ese espíritu, podemos decirlo, de que nos gusta hacer las cosas del mundo y no queremos apartarnos de las cosas de lo que contamina el corazón. Mencionaba aquí en el capítulo Apocalipsis 6 de lo que ha de acontecer. Mas aquí Dios nos enseña a nosotros de lo que va a acontecer, pero también nos enseña que hay una salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vuélveme el gozo de mi salvación y un espíritu noble que me sustente. ¿Quién es el que lo sustente uno? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía el camino del hombre? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que le abre el entendimiento al hombre? Es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero voy a ir al Padre que envía al Consolador, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Justicia por el cual lo que han escuchado de mí, Él los va a revelar a ustedes. Eso es lo que hace Dios. Pero si nosotros no permitimos que Dios entre en nuestro corazón, es difícil que como persona podamos andar nosotros. Podemos caminar, podemos hacer muchas cosas como hablé anteriormente, pero si lo vemos espiritualmente, lo que es la salvación del alma. Porque tanto como rico, pobre, van a llegar en la misma tierra. Polvo somos, polvo seremos. Pero ¿dónde va a ir el alma de cada uno de nosotros? Es una pregunta que uno se debe hacer. ¿Dónde va a ir mi alma? ¿Para salvación o para condenación? Muchas veces queremos que nuestra alma, que nosotros queremos tener la salvación. Y como también en muchas creencias mandan a los hombres que el que murió ya es salvo. Pero Dios de misericordia, todavía Dios le da al hombre una oportunidad cuando está en agonía. Pero si no se arrepiente, ya no es culpa de Dios, sino que el hombre que está en agonía no quiso aceptar y reconocer en nuestro Señor Jesucristo.
como hacía David aquí, reconoció, aunque no era de muerte, él reconoció su pecado, reconoció que había cometido error y después Dios se glorificó en la vida de él. Pero a través de eso pues hubo consecuencias, como mencioné anteriormente. Pero el corazón de ¿quién escudriña el corazón? Es Dios. Una de las palabras de Dios dice que ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? Aunque fuera a los cielos, ahí estás tú. Aunque fuera más allá, ahí estás tú. Aunque fuera debajo de la tierra, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, que lo que nos dice a nosotros, que no hay nada que nosotros podemos ocultarnos delante de los ojos de Dios. Dios nos da un tiempo, Dios nos da un momento que nosotros hagamos lo que queramos hacer, pero cuando la ira de Dios viene, ahí donde viene el enojo de Dios. ¿Para qué? Para quitarnos la vida o para ponernos una enfermedad para que nosotros podamos día a día reconocer que Dios es Dios. ¿Por qué es una enfermedad? Porque a transcurso de la palabra de Dios, vemos a Pablo, fue instrumento en la mano de Dios, pero tenía un aguijón. Para él que reconocer que había un Dios más poderoso como él se imaginaba, como él pensaba. Al final él reconoció que era Dios y le sirvió, pero había un aguijón, y a veces que Dios permite una enfermedad, un aguijón en nuestro cuerpo, para que lo sirvamos. Porque si nosotros andamos sanos, nadie busca a nuestro Señor Jesucristo cuando está sano. Cuando hay una enfermedad, un problema, ahí todos buscan a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la mente siempre del hombre. Pero aquí Dios nos dice a nosotros, crea en mí un corazón. Entonces, si cuando Dios entre en nuestro corazón y permitimos que Él sea el centro de nuestras vidas, nuestra vida va a ser muy diferente. Cuando hay angustia, Dios nos dice, haz esto. Cuando hay circunstancias que estamos pasando, Dios te dice, haz esto. ¿Por qué? Porque ya Dios ya conoce el camino y nosotros estamos prestos a la palabra de Dios. ¿Pero esto para qué? Para ser obediente a Dios. Pero también si desobedecemos a Dios, claramente, televidente, que con Dios no se juega. Nos sometemos a Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Le servimos a Dios o servimos al Dios como dice Dios, el Dios mamón, el Dios del dinero? Y a veces es fuerte, pero a través de la palabra de Dios es el que nos enseña y nos dice a nosotros, estad quieto, esperad de mí. Yo te he llamado, yo te escogí. Cuando el hombre no daba valor en tus manos, cuando el hombre decía que no eras inservible, cuando estabas enfermo, cuando no había cura, Dios llega a tiempo. No hay nada imposible para Dios. Para los ojos humanos es difícil esperar en Dios. Pero con la guianza del Espíritu Santo, esperamos en la voluntad de Dios. Y si estamos en la voluntad de Dios, Él ha de manifestar su poder, su gloria, en el tiempo, en el momento perfecto de Él. Y entonces allí Dios avergonzará a todos aquellos cuando decían que era inservible. Dios lo va a usar instrumento en sus manos. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas vidas. Tanto cuando nosotros estábamos en esclavos, estábamos en el pecado, éramos inservibles, Dios nos usa para llevar las buenas nuevas para aquellas vidas que están abatidos, que están buscando una medicina, están buscando una cura, una sanidad interno. Porque donde el hombre está contaminado es el alma, es el corazón. ¿Y quién lo puede limpiar? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, hijo mío, dame tu corazón y te enseñaré mis caminos. Ya no el camino de nosotros, sino que el camino de Dios. Dice que lámpara a mis pies, lámpara a tus pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, que es la Biblia, es el camino hacia la vida eterna.
Pero ¿qué tenemos que ser nosotros? Aceptarlo y reconocer que en nuestro corazón hay maldad. Y Él limpia nuestro corazón, entonces ahí entra la nueva criatura a través de la palabra de Dios y vive una vida agradando a Dios. Hasta aquí el mensaje, pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Este capítulo 51 de los Salmos, vemos el arrepentimiento del hombre, el hombre que sirve, que le teme a Dios. En el capítulo 28 de Proverbios, dice el capítulo 28 de Proverbios, versículo 14, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Bienaventurados somos que si tenemos temor a Dios, no miedo, sino obediencia a Dios. El saber que tenemos que arrepentirnos por una ofensa, un pecado, una maldad que hay en nuestro corazón, tenemos que venir a Él. Nos llama bienaventurado porque reconocemos que Él tiene poder para limpiarnos. Y en este capítulo que se ha dado mensaje, hazme oír gozo, gozo de salvación, gozo de vida eterna, gozo de paz, gozo del Señor, que siempre está en el corazón, en los labios del que le sirve Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez nos gozamos en la presencia de Dios. En medio de las tribulaciones está Dios con nosotros. En medio de la enfermedad, Dios tiene la cura. En medio de situaciones que estemos pasando cada momento, aquí vemos nosotros en el Salmo que David no solamente que había cometido un pecado, una ofensa delante de Dios, sino también había herido a un hombre más, pero aquí viene la misericordia de Dios. Por eso que este capítulo 51 de los Salmos, vemos el arrepentimiento. ¿Pero arrepentimiento para qué? Para purificación de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y reconozcamos y decirle a Dios, hazme oír gozo de nuevo. Y el gozo no es del mundo, sino el gozo de Dios. Y el gozo de Dios es la estabilidad, la seguridad, el tener hambre y sed de la búsqueda de Dios cada día. El gozo y la paz de Dios es que nos lleva a nosotros, que nos ve con nuestros ojos espirituales y oídos, de escuchar, de ver la esperanza que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación. Así que el arrepentimiento es algo que el hombre reconoce que ha fallado a Dios. El hombre que se arrepiente es que reconoce que tiene falta, o ha cometido falta delante de Dios y viene a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que limpia, el que purifica, el que nos perdona de pecado, el que nos limpia de maldad. Es Cristo Jesús. No es un jabón, no es bañarse 10 veces al día, no. Es en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos tener salvación. Y la salvación es eterna, no es temporal. La salvación no es por un mes. La salvación que ofrece Cristo a través de su nombre, su sangre derramada en la cruz, es en Cristo Jesús para siempre. Recuerde, bienaventurado nos llama Dios que tememos a Dios. Bienaventurado nos llama Dios cuando nos acercamos a Él. Y Él dice que nadie puede ver a Dios si no está limpio de su corazón, de su mente, su espíritu, de su alma, y que se reconoce el arrepentimiento y la conversión en su Hijo amado Jesucristo. Y entonces sí tenemos el refrigerio. Y el refrigerio, esta palabra, nos llena de gozo a uno porque es un refrigerio de paz, es un refrigerio de seguridad, que sabemos que Dios nos ha perdonado y que queremos arrepentirnos, o nos hemos arrepentido, pero queremos una nueva vida en la mano de Dios. Una nueva vida, que tengamos esperanza, que veamos más allá de lo que Dios tiene guardado en el cielo para nuestras vidas. En este Salmo 51, no solo arrepentimiento, sino purificación. Vemos nosotros cuando fue purificado, reconoció su falta. Aquí David, como todo hombre y servidor de Dios, reconoce su falta. Vemos la purificación, porque dice, lávame, hazme oír gozo. El gozo, esa palabra oír, gozo, no es un gozo momentáneo, un gozo para siempre. Pero más al final, en este capítulo, cuando ya Él dice, si quisieras holocausto o sacrificio, yo te lo daría, como decimos mucho. Quisiera servirte, Señor, pero hay cosas que no puedo dejar. Pero dice el Señor aquí, no, el sacrificio que yo recibo, el sacrificio que yo lo tengo y lo mantengo en mis manos, es aquel corazón contrito, humillado delante de Dios. Y ese contrito, esa palabra contrito, es el reconocimiento que hay un Dios todopoderoso que lo perdona a uno.
Ese contrito de espíritu es cuando el hombre viene a Dios y reconoce que ha fallado delante de Dios. El contrito de espíritu es aquel hombre que dice, no estoy perfecto delante de Dios, pero la perfección, si me acerco a la perfección, Él me puede perfeccionar. El contrito de espíritu es el que dobla sus rodillas y ora a Dios. ¿Para qué? Para pedir misericordia, para pedir perdón a los pecados. El contrito humillado es que reconoce que quiere tener gozo, que quiere escuchar gozo de Dios, que quiere recibir la paz de Dios y sobre todo la esperanza en Cristo Jesús. Este es el que recibe, este es el sacrificio que recibe Dios. Pero en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que el sacrificio debe ser vivo, santo y agradable a Dios. Pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Eso es muy importante, como decía el predicador. Dios, Jehová, escudriña tu esposa, tu esposo, tus hijos, el gobierno, el maestro, el empleado, tu corazón. No, no puede, porque no ve el corazón. Puede juzgar indirectamente, pero el único que escudriña, el único que conoce, es Jehová Dios de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo. ¿Y cómo se conoce el corazón? Y te dice lo que te conviene y lo que no te conviene. Te dice lo que te contamina. Ahí en Marcos 7 lo dice, 18 en adelante. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice todo lo que sale del corazón del hombre. Por eso el Señor te dice, ¿entiendes? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿a dónde va a guardarlo? ¿Habrá alguna caja fuerte? Él te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Sí? Él te lo guarda en Cristo Jesús. Por eso envió a su Hijo, para que muriera por nosotros, para que nos lavara con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer nuestro pecado. No podemos ser hipócritas. Como decía nuestro hermano ahorita, en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Tú ves? ¿Quieres misericordia? Tienes que humillarte, tienes que confesar tu pecado y tienes que apartarte. ¿Pero es a través de quién? De Jesucristo. David se humilló. Por eso es que David tenía el corazón conforme a Dios, porque él conocía. Mira, era conforme al corazón de Dios, pero pecó. Pero inmediatamente se humilló, confesó su pecado y le dice, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, renueva mi espíritu, ¿sí? Aleluya. Vete dónde está, porque él reconoció. Hay que reconocer. Esto no porque tú seas más santo que otro, no. Hay que reconocer la condición, apartarse del pecado, confesarlo a Dios, oye bien, a Dios, y comenzar a vivir por y en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice primera de Pedro 1:15? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. En toda mi manera tengo que ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces Él te va a renovar, te va a dar nueva vida. Y Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene pronto, pero hay que buscarlo. Dice que todos aquellos que escuchen la trompeta van a subir, porque mucha gente no va a escucharla, porque no están viviendo. El predicador decía que había que apartarse de adulterio, fornicación, de engaño, de mentira. ¿Pero a través de qué? De la sangre de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces yo tengo que amar a Jesús y guardar su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que ame a mi prójimo como Él nos amó. ¿Se ve? Así que deja el rencor, el remordimiento, la herida, la mentira, la hipocresía. Tienen que dejar esas cosas. ¿Para qué? Para que seas salvo. Porque al dejar esas cosas, tú estás amando a tu prójimo. No le va a hacer daño. ¿Sí? Qué bueno es. El mensaje está bien claro. El Señor quebranta nuestro corazón, pero lo regenera. Es lo que dice nueva criatura de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Varón, ore a Dios por las personas que se están convirtiendo y que el Señor siga usando siempre el varón. Padre, te damos gracias, Dios. Te pedimos, Dios, la renovación, Señor, el cambio, la transformación de nuestra mente, corazón, alma, espíritu, delante de ti, Dios. Que todo sea sacrificio agradable a ti. Que todo lo que se hace, se dice, Señor,
y se confiesa con la boca, Dios, sea agradable a ti, Señor. Sabemos, Señor, que la contaminación en muchas formas, Señor, a nuestro corazón, nuestra alma, nos separa de tu presencia. Padre, para aquellos que han visto el programa, Señor, que están escuchando en este momento, Dios, que puedan reconocer, Señor, que hay falla dentro de su corazón, de su mente, Señor, que han mentido, han hecho cosas que no es agradable a ti. Te pedimos, Señor, tu perdón, tu misericordia, Señor, que puedas cambiarlo, transformarlo. Así como un hombre, Señor, que tú lo llamaste, Señor, lo ungiste, Dios, y era conforme a tu corazón, pecó delante de ti, pero tu misericordia, tu gracia, Señor, que cambió de nuevo su corazón, su mente, Señor, para reconocerte a ti, que solo en ti, Señor, hay arrepentimiento y conversión en tu Hijo amado Jesucristo. Ayuda a cada uno, Señor, de televidentes, a cada uno a través de las redes sociales, que puedan, Señor, arrepentirse y saber que solo tú puedes perdonar los pecados, a través de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios quiere renovar nuestro corazón. Así, si tú has hecho esa oración de fe, te invitamos a que comiences a leer las Sagradas Escrituras, que aparte del pecado, que es muy importante, y comienza a visitar un templo. Visita una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Recuerda que lo que viene para este mundo, nadie puede detenerlo. Es la misma ira de Dios. 4 caballos que van a venir, ¿entiendes? Y que ya están circulando para destrucción. Pero el que viene al Señor, como dice el predicador, Dios transforma tu corazón y tendrá vida eterna. Padre, gracias te damos por este tu mensaje. Gracias por tu siervo. Sigue usándolo para la gloria de tu nombre. Glorifícate, oh Dios. Bendice, oh Dios, cada ser humano. Esta nación, todas las naciones, Señor. Y que puedan buscar tu rostro, apartarse del pecado. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y Dios me bendiga. Nos veremos la próxima semana mientras los varones se despiden. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.